Amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en este segundo programa de la serie Yo, tú, nosotros, nuestras identidades. Y bueno, si recordamos la sesión pasada o el programa pasado, se abordó la idea de la identidad desde el ámbito antropológico. Esta vez vamos a hablar también del tema de la identidad, pero desde la sociología. Y para ello nos acompaña el maestro Carlos Mejía Reyes. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Sí, y Carlos, ¿podrías decirnos cuál es el objetivo de esta sesión? Básicamente el objetivo es ilustrar y analizar por medio de una discusión entre varios académicos qué es la identidad y cómo ésta se ha reconfigurado en los contextos contemporáneos o las sociedades modernas, discutiendo sus implicaciones, así como también las conformaciones en espacios de una agilidad y un movimiento social continuo, que es lo característico de estos tiempos. Muy bien, pues muchas gracias, y para poder mantenernos en contacto tenemos el correo de voz 5622-8718 y 5622-8720. También pueden hacerlo a través del correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx o a la página de internet mirador.cuaed.unam.mx. Muy bien, Carlos, si vamos a hablar de la identidad, ¿cómo es que debemos de entenderla desde la sociología? Básicamente desde la sociología se estudia en función de las relaciones sociales, es decir, la interacción entre sujetos, la construcción de nociones que hacen los individuos de esas relaciones sociales y cómo conforman sentimientos, sensaciones o prácticas cotidianas que los hacen ser miembros de un colectivo. Esa es como la fórmula básica para entender la identidad desde la sociología. Ver básicamente las relaciones sociales que construyen y los símbolos o culturas que los sujetos construyen para sentirse íntegros o pertenecientes a un grupo en particular. Muy bien, pues suena bastante interesante. Y les he de decir que Carlos nos realizó un panel de discusión en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAIH con los investigadores, la doctora Karina Pizarro Hernández y el maestro Adrián Galindo Castro. Y bueno, les invito a ver esta primera parte del panel de discusión sobre cómo se entiende la identidad desde la sociología. Hola, estamos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos aquí reunidos varios profesores e investigadores para dialogar acerca de la temática de identidades. Si bien esta temática tiene un tratado ya bastante elaborado, también es importante revisar las distintas aristas desde las cuales se puede analizar este fenómeno social. Tenemos aquí como invitados a dos profesores de esta universidad. Por un lado, a la doctora Karina Pizarro, es profesora investigadora de este instituto y es doctora en antropología social. Bienvenida, Karina. Gracias. Por otro lado, tenemos al maestro Adrián Galindo Castro, también profesor investigador de este instituto y especialista en temáticas de esta índole. Bienvenido, Adrián. Mucho gusto en acompañarlos. Bien, como primer elemento que quisiera platicar con ustedes y desde su punto de vista, podríamos platicar o me podrían dar su
perspectiva acerca de qué es la identidad, qué es esta cosa, cómo funciona, cómo se construye. Karina. Mira, la identidad es desde cómo me identifico, qué soy yo. Entonces, yo sé que este es un programa desde el punto de vista sociológico. Bueno, sin embargo, bueno, yo soy antropóloga y los antropólogos lo construimos a partir de la alteridad. O sea, quién es el otro. Y a partir del otro me doy cuenta quién soy yo. Y voy construyendo mis capacidades, mis diferencias, y voy viendo socialmente cómo voy construyendo yo mis actividades y mis prácticas culturales a lo largo de, pues desde que nazco, ¿no? Porque finalmente yo nazco o me desarrollo en un ámbito cultural específico, ¿no? Con ciertas prácticas concretas, y cuando veo otros que no lo practican igual que yo, es cuando yo identifico la identidad, ¿no? No sé, sociológicamente hablando, cuál sería un poco la diferencia, porque como concepto, bueno, finalmente es parecido, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia un poco desde el punto de vista sociológico? Sí, la sociología ha trabajado este tema desde varias corrientes teóricas. Lo que las unifica, digamos, es que ubica al individuo en contexto, es decir, efectivamente la cuestión de la identidad solo se puede construir colectivamente. La diferencia que me hace entre tú y yo es lo que genera mi identidad. El discurso, la idea que tengo acerca de ti, que la hace que me acerque, me aleje, nos peleemos, colaboremos, te obedezca, eso es lo que marca, digamos, el aspecto de la identidad desde la sociología. Nosotros utilizamos la palabra campo y posiciones en ese campo para determinar cuál es la identidad que puede generar cada individuo, ¿no? Podría decirse también que la identidad es el conjunto de representaciones que un actor social, entendido un actor individual o un actor colectivo, se genera para entenderse a sí mismos. Sí, pero además yo creo que no puedes hablar de identidad si no hablas de cultura, ¿no? Porque justamente naces en un ámbito donde ya tienes ciertas prácticas, entonces al repetir esas prácticas es cuando tú estás entonces generando una identidad, porque finalmente hay otra cultura donde genera esas prácticas, y es justamente cuando tú te das cuenta ante el otro que las practicas o no de tal forma. Pero finalmente yo siento que el ámbito importante aquí es la cultura. Pero además tenemos varios nichos culturales, o varios espacios culturales, ¿no? Porque tenemos, o expresiones de la cultura, ¿no? Que finalmente puede ser la religión, donde si tienes ciertas prácticas parecidas, pues te da una identidad religiosa, ¿no? Está la identidad incluso laboral, ¿no? La identidad incluso de un territorio, ¿no? Que me gustaría también decir que, bueno, algo que consolida la parte de la identidad justamente también es el territorio. Y que bueno, que finalmente también quiero polemizar más adelante, ¿no? Esta cuestión de territorialización. Sí, yo creo que lo que hace similares a la sociología y a la antropología es esa referencia a la cultura cuando hablamos de identidad. Sí, obviamente la identidad es una construcción de sentido, tomando en cuenta ciertos atributos culturales, es decir, el individuo se identifica con construcciones colectivas, la religión, la familia, la escuela, la nación. Entonces sí, efectivamente, lo que sostenemos es que la identidad es un producto colectivo, no es un producto que nazca en sí, por sí mismo del sujeto, sino que sale del sujeto en relación con los otros. Cuando se construye entonces la identidad, podremos decir que siempre está implícito un ejercicio de dos sujetos, en el sentido del yo frente al otro, y de ahí nos posiciona. Entonces tiene tres rasgos fundamentales que acaban de aludir de manera indirecta. Un lugar de posición, un lugar de referencia y un lugar como de proyección histórica. Pues básicamente sí, yo creo que esos puntos, esos ejes cardinales son los que nos permiten construir una identidad. A lo largo de las interacciones, de la formación de los grupos, precisamente surgen estas identidades por los elementos que acabas de decir, ¿no? La identidad no es algo estático, es algo que se está elaborando, que se está construyendo continuamente en el momento precisamente de nuestra acción. El sentido que le damos a nuestras acciones es lo que nos va a generar esa identidad. Pero claro, siempre tomando en cuenta las grandes referencias del pasado, que son las que nos permiten crear esa identidad, ¿no? Soy católico, soy mujer, soy mexicano,
siempre es la referencia a lo cultural, a lo que ya está hecho. Pero además a lo largo de la línea histórica, ¿no?, de los individuos, de las culturas, de las naciones, de las culturas, ha habido cambios, ¿no? Y la cultura, la identidad ha cambiado a lo largo de este proceso histórico. Entonces, ciertamente, al paso de que va cambiando la cultura, pues va cambiando una identidad, ¿no? Y se va fortaleciendo. Y esto se va cuestionando en el paso del... O sea, es una cuestión de estarse cuestionando constantemente y construyendo constantemente, ¿no? Porque finalmente la identidad es un discurso en la vida cotidiana. Es un discurso de los individuos ante otros individuos, pero de forma cotidiana. Entonces, lo vas construyendo y lo vas modificando, porque finalmente tenemos cambios sociales, cambios políticos, que justamente van modificando, y no hay que ver como una cuestión romántica pues, estos cambios identitarios, ¿no? Ok, aquí hay una cosa que me parece importante que sigamos discutiendo. La vida social, la vida cotidiana, tiene una complejidad bastante amplia, ¿no? En donde aluden ustedes de que hay sujetos que se construyen como en identidades a partir de los otros. ¿Esos otros son parte de ese mismo colectivo? ¿Son fuera de ese colectivo? ¿O cómo pueden explicar ustedes ese proceso? Es que son parte y son fuera de parte, ¿no? Justamente tú adquieres la identidad cuando el otro no es parte de ese colectivo, ¿no? Y yo te decía, ¿no? Tenemos somos diferentes múltiples, ¿no? En el sentido de que podemos estar en la escuela, entonces si estamos en la escuela, tenemos un referente con el profesor porque no somos él, somos alumnos, ¿no? Entonces ahí tú te sabes y te construyes de forma distinta, ¿no? Incluso con los mismos compañeros te vas construyendo y vas viendo qué capitales, ¿no? Qué capitales culturales, religiosos, políticos tú tienes que no tienen los otros. Entonces, en esa manera tú te vas construyendo. Pero cuando hablamos de un individuo significa toda una construcción de grupo, como decía Adrián, ¿no? Justamente. O sea, tú eres como cada uno de nosotros somos representantes de una colectividad. Entonces, nosotros representamos justamente esta identidad, lo llevamos a donde vamos, ¿no? En la vida cotidiana estamos representando diferentes grupos identitarios a través de un individuo, ¿no? Ok. Yo quiero plantear algo. Lo que aluden ustedes refiere a una cosa que algunas teorías sociológicas tienen bien asentado, ¿no? El yo soy, lo que son los otros y lo que no son otros, ¿no? Y yo me comporto o asumo las actitudes de los otros en mí. Es la noción del yo espejo, según algunos estudiosos de la sociología. Ese yo espejo representa lo que yo soy y que los otros son y se representan de mí, ¿sí? Ahora, este ejercicio, ¿cómo se forma? ¿Cuál es el proceso por el cual se lleva a cabo este fenómeno o esta situación para que se haga tan cotidiano? Es decir, ¿cómo me conformo como los otros si los otros son también muy complejos y diversos? Bueno, precisamente es un ejercicio de interpretación. Algo que decía Karina que es importante es de que la identidad se forma mediante la diferencia del otro, el alter del ego, ¿no? Entonces, en el momento en que los demás fijan ciertas etiquetas hacia mí, me están indicando quién soy yo. Ese quién soy yo me viene de fuera, pero yo también tengo que asumir que ese que está afuera es parte de mí, y entonces yo lo reconozco, ¿sí? En ese sentido, la identidad es un proceso de reconocimiento y de autorreconocimiento, quién soy yo, como parte de los demás y como diferencia frente a otros más. Pero lo haces a nivel individual y además te das cuenta de que perteneces o no perteneces a ciertas colectividades, ¿no? Porque finalmente yo no practico tales actividades, entonces yo no pertenezco, no comparto esas prácticas, entonces no tengo esa identidad con ellos, ¿no? Entonces tú mismo en la vida cotidiana simplemente pierdes el interés, ¿no? O sea, no te juntas ¿por qué no haces grupo con unos sí, con otros no? Porque justamente no hay este enlace identitario, ¿no? Porque no compartes gustos, no compartes ideología, pero buscas tus referentes que sí lo comparten, ¿no? Es justamente lo que procura de que vayas haciendo y que se repita, ¿no? O sea, también hay parte de la identidad es que justamente muchas prácticas se vayan repitiendo, ¿no? Y bueno, lo que entraría también es el rito y el mito, ¿no? En la medida que a través de ellos se consolida la identidad, ¿no? Bien, para ilustrar un poco este proceso, los invito a ver este siguiente video para que puedan de alguna manera
imaginarlo en términos cotidianos y en términos de conflicto personal, la conformación de la identidad. ¿Quién es el original? ¿Quién es el original? ¿Tú eres el original? Yo, sí, yo. No, yo soy el original. Lo sé, es que se ve. Yo lo sé, yo soy el original, yo, sí. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros y tenemos algunos obsequios para darles. Estos son 6 libros. Vamos a ir pasando los títulos. Uno de ellos es Estructura Social y Subjetividad de Durkheim. Organización y Cambio Social en la región de Apan. Me dicen si no voy muy rápido. Y los nuevos residentes de Pachuca. Estos libros pues serían para las 6 primeras personas que nos llamaran, pero ¿qué opinas? Vamos a hacerles unas preguntitas. ¿Qué sugieres? Sí, hagamos unas preguntas sencillas para que puedan tener acceso a esta literatura y puedan disfrutarla y ver qué es lo que se produce en la Autónoma del Estado de Hidalgo. La primera es, y es muy simple, ¿desde qué disciplina se analiza la identidad en esta sesión o en este programa? Y la segunda, como más de contenido, ¿la identidad implica una relación de individuos o de grupos? Pues como ven, esperamos sus llamadas, son 6 ejemplares. Y les recuerdo que nos podemos contactar a través del correo de voz 5622-8718 y 5622-8720. Además, en el correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Bueno, ya vimos los obsequios. Carlos, nos tienes una segunda parte de esta charla, ¿no? De este panel. En esta mesa de discusión, en esta segunda parte de la mesa de discusión, ¿qué es de lo que vamos a tratar? Porque la primera fue muy interesante, pero vamos a ver esta segunda parte. ¿Qué sigue? La primera básicamente se trata de analizar cómo se construye la identidad. Y en esa segunda parte lo que intentamos discutir y lo que discutimos de manera bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, es qué implicaciones tiene esa construcción de la modernidad, en la modernidad de la identidad. No solamente es la construcción y se establecen una serie de grupos con unas referencias, sino también tiene implicaciones dentro del colectivo como hacia otros individuos desde los cuales son referente para basarse e identificarse en sí mismos. Entonces, todas estas aristas, todos estos elementos se discuten desde distintas posturas, desde distintas vertientes, para tratar de dar una explicación completa en ese sentido. Claro. Y les recordamos además, amigos, que se trata en esta serie de 5 sesiones de abordar los temas o el tema de la identidad a partir de diversas disciplinas, como lo venimos diciendo. Recordemos que desde la antropología es una manera de ver la identidad y ahorita desde la sociología nos están presentando otra forma de acercarnos a esto que es la identidad. ¿Verdad que está muy interesante? Pues entonces, amigos, Carlos, ¿qué tal si pasamos precisamente a esta segunda parte de la charla? Me parece muy bien.
Para seguir platicando del tema, me gustaría abordar una parte que en varias vertientes de las disciplinas de las ciencias sociales han tenido diversos estudios y diversos tratamientos. Uno de estos son las implicaciones de la construcción de la identidad. A esto me refiero de cuando construyen la identidad unos grupos o unos individuos, también al momento de construirse ellos, construyen la identidad de los otros. Al momento de construir la identidad de los otros, se genera un ejercicio de no equiparación, sino de distanciamiento de lo que somos nosotros frente a lo que no son nosotros. Pero también lleva implícito un ejercicio de jerarquización, un ejercicio de distanciamiento mucho más amplio y un ejercicio de señalamiento o como categoría límite y categoría central, que es como el núcleo que mueve el ejercicio de la identidad. ¿Cómo lo podemos ver? La formación del extranjero como aquello que no soy dentro de mi territorio, dentro de mi espacio, de que no somos nosotros, de lo que somos nosotros y no es él, la persona distinta, la persona rara, aquellas personas que no son heterosexuales, para poderlo aterrizar un poco más, ¿no? Y que llevan implícito una connotación negativa, ¿no? De ahí derivan desde la sociología una serie de señalamientos que algunos teóricos han llamado el estigma, ¿no? Que es un tipo de relación social a partir de la conformación de la identidad del otro, ¿no? Que tiene implícito ese ejercicio de valoración en segundo plano. ¿Qué pueden platicar acerca de esto? Yo no estoy muy de acuerdo porque, bueno, ciertamente, aunque, bueno, muchas culturas, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de aspecto cultural, sí son etnocentristas, ¿no? Que se lo traen metidos en el tuétano, ¿no? Lo que tú estás diciendo, que toda relación identitaria entonces nos lleva al conflicto. Y no es así, ¿no? Tenemos finalmente una convivencia y esta convivencia no se da con conflictos, simplemente el que tú te des cuenta de que no eres hombre o que no eres mujer, ¿no? O que eres gay o que eres lesbiana o que eres priista o eres de otro partido panista o perredista, finalmente eso te va dando identidades culturales porque finalmente te va diciendo qué eres. O si sé que soy huichol y no soy ñañú. Pero eso es, yo no creo que implícitamente sí lleva una distinción y te da tu identidad. Dices, yo canto de forma distinta, yo bailo de forma distinta, pero no eso necesariamente creo yo que lleve al conflicto, como siento yo que yo lo aterrizaría antropológicamente hablando, ¿no? Que sería el conflicto, ¿no? Yo no lo veo así. Yo sí diferiría un poco, porque realmente las identidades se construyen a partir de las instituciones, la mayoría de estas identidades. Entonces sí tenemos que asociar la cuestión de la identidad con la cuestión del poder social. El caso es de que si alguien puede ponerle una etiqueta al otro y a través de esa etiqueta tratarlo de manera diferente, entonces tenemos relaciones asimétricas de poder. Efectivamente, las minorías, por ejemplo, son identidades deterioradas, ¿no? Ya sean presos, ya sean gays, ya sean extranjeros, inmigrantes ilegales. Entonces sí está muy relacionado el hecho de una construcción de la identidad frente al otro que me hace superior, que me da poder frente al otro, el hombre frente a la mujer, el adulto frente al niño, el blanco frente al hombre de color oscuro y esta formación de la identidad. Pero también está otra cuestión. Tenemos ese tipo de identidades legitimadoras que subordinan unos frente a otros, pero también están las identidades de resistencia, aquellas que me permiten, a partir de ese señalamiento, crear mi propia cohesión frente a mi grupo y entonces enfrentar a la cultura dominante, ¿no? Finalmente, esta identidad de resistencia lleva a estos grupos a crear una tercera identidad, que es la identidad de proyecto, aquella que me permite buscar una reivindicación frente a los otros. Es el caso del feminismo, ¿no? Las mujeres, precisamente al constituirse como una identidad diferente, lo femenino frente a lo masculino, y establecer claramente esta diferencia entre jerarquías que mencionabas, les permitió en un momento de madurez intelectual hacer una propuesta de cambio de la sociedad. Es un motor de cambio, precisamente la adopción de una identidad subordinada frente a una identidad que impone el poder. Así es. Yo también lo veo en ese tenor, porque no implica necesariamente un conflicto, simplemente implica un tipo de relación social distinta frente a los que son iguales y un tipo de relación distinta con los que no son iguales a nosotros o a un cierto grupo, ¿no?
Es un tipo de relación que sí es diferenciada entre los que son mis amigos o no son mis amigos o son mis enemigos, en este sentido, ¿no? Pero si lo planteas así, podría ser de que todas las relaciones son relaciones de poder. Y yo creo que no todas las relaciones son de poder, porque si finalmente, aunque tengas un otro que sea distinto, ¿no? Y que sea diferente, el construirlo puede, o sea, esa identidad no te dice que tú seas mejor o seas peor, ¿no? Y yo no creo que finalmente implique el conflicto, ¿no? O sea, yo insisto en eso. No es que sea una relación propiamente de poder, sino un tipo de relación distinta que puede implicar o puede derivar en un tipo de enajenación de derechos, ¿no? Simplemente es una etiqueta, un señalamiento, un estigma, una señal que los coloca en una posición distanciada y diferenciada, ¿no? Marcar qué soy yo o qué somos nosotros y qué no somos y qué son los otros, y marcar esa diferencia también trae implícito ese ejercicio de jerarquía. Pues nosotros somos mejores que los otros, ¿no? Pero en los tiempos modernos se ha roto un poco ese esquema de decir, somos distintos y por eso son menos, ¿no? Pero las distintas culturas, al marcar lo que somos nosotros frente a lo que no somos nosotros, ¿no?, han mantenido un margen de distanciamiento y sí de conflicto. El conflicto no es necesariamente un ejercicio causal directo, sino puede generar ello, ¿no? Obviamente, el otro distinto frente a son necesariamente complementarios, porque yo no soy si no es el otro, y viceversa si lo vemos desde la otra perspectiva, ¿no? Pero no necesariamente se conflictúan, simplemente son como referentes desde los cuales, obviamente, desde esta mirada, ellos también suponen que son más que los demás o que son mejores que los otros. ¿Qué cultura consume mejor esto? ¿O qué cultura cree mejor? ¿O qué religión es la mejor? ¿Sí me explico? Las religiones tienen ese distanciamiento frente a los que no son religiosos o frente a otras religiones, sin que ello implique un conflicto en sí mismo. El conflicto conlleva o implica otro tipo de elementos intrínsecos para generar justamente un enfrentamiento. Aquí simplemente es un distanciamiento y las relaciones sociales son distintas. Tal vez esto se pueda complementar diciendo que hay varias identidades, varios tipos de identidades. Estoy pensando precisamente en un ejemplo y me relaciona a la cuestión gay. El gay, cuando era designado por los otros como un homosexual u otras definiciones peores, era un individuo que tenía que ser marginado. Cuando ellos asumen su identidad de gays, crean un orgullo gay que les permite, sí, establecer una distancia frente a los otros y además cohesionarse, hacer un grupo que se identifica precisamente por una preferencia y que además tiene que ser respetado por los demás, ¿no? En ese sentido yo diría que sí, la identidad es como una dualidad que a la vez nos condiciona, pero a la vez nos permite, nos posibilita hacer más cosas. Y nos posiciona, porque justamente con el ejemplo que das, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Cuando surge el término naco, ¿no? Finalmente era una forma despectiva, ¿no? En los 80s o finales de los 80 hay un posicionamiento justamente del término en la Ciudad de México, ¿no?, de cuestión urbana, ¿no?, que le da la vuelta y se da una identidad, ¿no? Finalmente el ser naco es chido, ¿no? Y sí, dime, y finalmente salgo con el emblema de que finalmente salgo con airoso, ¿no?, en esta situación, un poco, ¿no? No sé si quede o no. Pero otra cosa que quería referir también es de que justamente cuando están uno y la otredad, ¿no?, y te das cuenta de lo que eres y que no lo eres, ¿no?, también en esta sociedad hay quienes finalmente te marginan, ¿no?, hablando un poco de la exclusión también que puede pasar en la identidad, es cuando digo, no soy como tú, pero tampoco me interesa, ¿no? Entonces también hay una parte dentro de la identidad, ¿no?, donde ante la otredad te das cuenta que existe otro distinto o parecido a ti, y si es distinto, tampoco lo asumes, ¿no? Un poco hablando también de esta multiculturalidad, ¿no?, de esta diversidad de que vamos teniendo más contacto con culturas distintas, donde finalmente hay grupos, ¿no?, que de plano no les interesas tú como grupo identitario, ¿no?, como referente. Entonces también hay una exclusión, ¿no?, en este sentido. Entonces, puede existir, ¿no? Algunos teóricos han establecido que la conformación de la identidad tiene implícito un núcleo central desde el cual
se conforma como el referente inmediato de todos estos otros elementos contra los cuales se van a distanciar, ¿no? Pero el núcleo central es la categoría matriz de estos grupos, de estas sociedades, de estas culturas, y los otros son la alteridad. No con todos conflictúa, no con todos, pero con todos toma una referencia a una distancia en un cierto nivel o en un cierto sentido. Tal vez con unos conflictúe, tal vez con otros no. Los otros saben de su existencia, los otros se resisten a ese nombre, otros toman esa calificación que da el núcleo central, asumen la actitud del núcleo central o matriz para referirse a sí mismos. Pero estos grupos también que se encuentran fuera de este núcleo central asumen este ejercicio también con otros individuos, con los que están a un lado o con otros, ¿no? Por eso siempre tenemos esas referencias amplias, no solamente en términos duales, pero el ejercicio sí entre yo y los demás, que continúa siendo dual, que continúa siendo dicotómico, por así decirlo, ¿no? Obviamente, esta distancia no siempre implica conflicto, ¿no? Implica un tipo de relación social distinto que puede traducirse en un estigma negativo y que podría también traducirse en un tipo de discriminación, ¿no? Dependiendo las condiciones o las construcciones simbólicas que haya en este núcleo central para calificar a todos los demás, ¿no? El ejemplo que me genera y que de alguna manera estamos tratando o tocando continuamente es el de los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Después de ese condicionamiento y de ese tratamiento y de esa calificación lingüística de nombrarles con ciertos nombres despectivos, ellos los utilizan. Pero ¿quién los nombró? La categoría central, ¿no? Y ellos asumen la actitud de esos nombres o esos esquemas lingüísticos para autorreferirse, ¿no? Entonces ahí deriva justamente ese ejercicio central o de categoría central y límite. Porque ¿cómo se nombran? Pues como nombra la categoría central, ¿no? No quiero decir los nombres porque son bastante agresivos, ¿no? Pero creo que todos los reconocemos. Y ellos se reconocen en esa lógica, pero le dan otra significación. Pero la construcción de ese esquema lingüístico vino de esta categoría central, a fin de cuentas, ¿no? Sí, pero yo sigo insistiendo en esta situación. La identidad te permite en algún momento convertir el estigma en emblema, como lo decía Karina, en el sentido de que precisamente allá a finales de los años 60, cuando este grupo de homosexuales asume la palabra gay, que no es una palabra despectiva, es una palabra que ellos mismos se imponen, y les permite ir avanzando en la demanda de su reconocimiento como un grupo válido frente a la sociedad, ¿no? También está la situación de la cuestión del indígena y el indio. Sí, efectivamente, los indígenas, a falta de otro término que ellos mismos hayan dado, se apropian del que los poderes constituidos les habían designado, el indígena, pero convierten esta situación en un movimiento reivindicativo sobre las propias culturas autóctonas de por lo menos nuestro país, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento del zapatismo lleva precisamente una connotación fuertemente de reconocimiento cultural de esa posición originalmente desventajosa, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante hablar justamente de la identidad indígena, ¿no? Porque ahorita justamente hay una reivindicación muy fuerte, ¿no? De todos estos grupos que en un momento estuvieron minimizados, ¿no? Justamente adquieren una fortaleza, ¿no? Y justamente en lo que se les criticaba, toman como identidad, ¿cómo te vistes? Pues sí me he visto así y me presento vestido de forma tradicional, ¿no? Con mi música tradicional, con mis alimentos tradicionales, y con esto enarbolo finalmente mi orgullo, ¿no? Pero justamente yo creo que de los grupos que son los grupos indígenas, ¿no? Los que, si podemos hablar de diferentes culturas o de diferentes grupos, bueno, unos de los que más marcan una identidad porque tienen toda una cosmovisión de prácticas justamente son los grupos indígenas, ¿no? Y que no hay que perder de vista porque, bueno, finalmente nuestra nación es justamente en grandes poblaciones, grandes estados altamente indígenas, ¿no? Entonces no hay que perder esta cuestión identitaria de estos grupos, ¿no? Los nuevos grupos urbanos, ¿no? Los nuevos grupos de género, ¿no? que se están dando, o la discusión del género. Sí, justamente para poder cerrar esta idea, lo que está aquí
en juego es que la diferencia en sí mismo no implica conflicto, sino cómo se significa en esta cultura cada una de las diferencias, ¿no? Justamente una vertiente de los grupos feministas estipula y lucha constantemente porque la diferencia entre hombres o mujeres no signifique que el ser mujer sea menos que ser hombre, ¿sí? Y buscan esa búsqueda o esa lucha por el reconocimiento de que la diferencia no implica que uno sea más que el otro, ¿sí? Entonces cada cultura significa las diferencias de cierta manera, ¿no? Justamente para ilustrar un poco esta lógica de lo extraño, de lo distinto, de lo diferente, también se ha problematizado en términos coloquiales o de sentido común por medio de la música, ¿no? Entonces los invito a ver el siguiente video que alude justamente a esta problemática de un grupo que seguramente nos agrada a la mayoría, ¿no? Entonces los invito a verlo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Yeah. Pareciendo el programa, ¿verdad? Que bastante interesante. Les vamos a volver a recordar que nos pueden contactar a partir del correo de voz 5622 8718, perdón, y 5622 8720. También podemos contactarnos a partir de mirador@cuaed.unam.mx. Recordémosles, Carlos, ¿qué te parece las preguntas para que se lleven estos 6 ejemplares, estas 6 publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? ¿Te parece? ¿Les volvemos a hacer las preguntas? Así es. La primera pregunta es, ¿desde qué disciplina se está analizando el estudio de la identidad en esta ocasión? Y la segunda, es más de contenido. La identidad se conforma por las relaciones de individuos o de grupos, básicamente. Los regalos son unos libros muy interesantes. El más nuevo se llama Los Nuevos Residentes de Pachuca, hecho por el doctor José Aurelio Granados Alcántar, que trata acerca de esos movimientos migratorios en ciudades medias y las implicaciones que tiene en los servicios, en los espacios y en la conformación de grupos en colectividades mucho más amplias, ¿no? El otro libro es ¿Apan? el de Apan,
que... Bueno, la idea con esta publicación de APAN es hablar de una región en específico desde diferentes espacios y diferentes maneras de mirar estos espacios, ¿no? Incluye desde trabajos sobre organizaciones sociales, desde política, desde historia, todo en torno al municipio de APAN. Y por último, un libro teórico de Mario Padilla Pineda, que hace un análisis profundo acerca de Emilio Durkheim, que es uno de los autores que institucionalizó la sociología como disciplina, como ciencia, y se llama Emilio Durkheim, Estructura Social y Subjetividad. En este texto aborda cómo se puede leer el carácter subjetivo y la introducción de estos rasgos estructurales en la conciencia de los sujetos que determinan su conducta y la creación de colectividades mucho más amplias, que es justamente una lectura distinta acerca de Durkheim y por lo mismo resulta bastante interesante. Pues ahí lo tienen, amigos. Yo creo que estas llamaditas van a venir bastante bien. Las 6 primeras personas que nos llamen y respondan a estas 2 preguntas se van a hacer merecedoras de esta literatura. Y bueno, Carlos, brevemente, a ver, qué rollo, padrísima la música que pusiste al final de este segundo video. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quisieron decir con esta intervención? Ok, la relacionamos con la segunda parte de la discusión porque se aborda básicamente la cuestión de lo extraño, del otro, de lo diferente, y cómo esa diferencia para conformar la identidad se significa de manera continua en estos colectivos, como simplemente diferentes, o esa diferencia como algo reprobable, como algo degradante o como algo no deseable. Y la canción justamente habla de eso, pero en términos personales, ¿no? Como yo siendo el otro y cuál es la visión de ese otro frente a los demás, ¿no? Y por eso es que decidimos marcar esta canción como emblemática, que podía representar gráficamente y musicalmente esta noción, ¿no? ¿Qué es el otro? ¿Cómo se representa el otro a los demás? ¿No? Y cómo se siente una persona cuando es clasificada como extraño, ¿no? Como una tercera persona, mucho más desde una visión muy poética y musical, ¿no? Como es este señor Jim Morrison. No, bellísima. Bueno, ¿y qué te parece, Carlos, si pasamos precisamente a esta tercera parte del video con Karina Pizarro y Adrián Galindo? Adelante. Un tema que también me gustaría que platicáramos es una inquietud que tiene la gente común, los analistas o las analistas también, académicos, y también en cierta medida las instituciones políticas en general. En un contexto que se alude o que se entiende como de mundialización, de globalización, donde las distintas culturas están confluyendo, convergiendo y manteniéndose en contacto de manera sistemática, así como la aceleración de los cambios sociales en términos económicos, políticos e incluso de corte informático, pone en riesgo, dicen algunos, ¿no?, la conformación de culturas tradicionales, de tradiciones, de ideas, porque se llegan a otras, ¿no?, como la conformación o la transformación del clásico de Halloween en México, ¿no?, que las generaciones previas dicen que pierde sustancia o base en esto. ¿Cómo podemos explicar la identidad ante esos procesos de modernización, tecnificación y confluencia de distintas culturas gracias a estos medios de comunicación y todo lo que implica este proceso contemporáneo? Yo diría que justamente, como te decía en un principio, ¿no?, de la charla, ¿no?, esto cambia, no hay que verlo desde un punto de vista romántico, ¿no? O sea, la cultura ha cambiado, la identidad ha cambiado, ¿no? A la par de la cultura, la identidad ha cambiado de los individuos, ¿no?, de los grupos, ¿no?, de las comunidades, de los grupos indígenas, ¿no? Mi tema básicamente es migración, en un estudio que acabo de concluir, justamente de la comida étnica. Y gratamente vi cómo se reproduce la comida mexicana en Estados Unidos, ¿no? No se pierde, se refuerza. Ciertamente hay prácticas que cambian, ¿no?,
pero la gente sigue comiendo no solo la comida del taco, el arrocito, la sopita, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y en muchas comunidades, porque bueno, si vemos que también hay mexicanos en Europa, en España, en otros continentes, esto se va a reproducir, se reproduce, y justamente lo que nos lo permite es la globalización, ¿no? Lo que nos permite es la globalización. Y a la viceversa, hay muchos grupos que han permitido, para el interior de México, ¿no? Han podido hacer y celebrar sus festividades justamente con remesas y con el dinero que han mandado pues, con gente que está en el exterior, ¿no? de México, ¿no? Entonces vemos que parte de la globalización es contradictorio, porque por un lado se pierden ciertamente ciertos elementos que se transforman. Yo, más que hablar de pérdida, hay una transformación, y justamente otros se consolidan y se expanden, se llegan a otras partes del mundo, ¿no? O sea, concretamente, ya para darle palabra a Adrián, ¿no? Se está comiendo en Chicago barbacoa, se está comiendo chinicuiles y se está comiendo salsa roja, verde, como se prepara en las regiones del Valle de Mezquital. Entonces, si eso es perder identidad, yo digo que no, ¿no? Ciertamente incluso lo hacen en hoyo, lo hacen de la forma tradicional que se está haciendo en la región del Valle del Mezquital. Entonces vamos viendo que hay un cambio, hay una transformación, sí, pero yo creo que incluso parte de esta globalización justamente nos permite reforzar ciertas identidades. Pues sí, el gran reto para entender la identidad en esta nueva etapa de la modernidad es precisamente que se ha vuelto más compleja. En las sociedades tradicionales y en la modernidad sólida, digamos, había referentes básicos que permanecían ahí de por vida de los individuos, ¿no? La identidad nacional, la identidad de género, la identidad que te da la edad, ¿no? Pero estos referentes, la identidad que te da la religión, que eran los 4, digamos, referentes básicos con los que los individuos construían su identidad, están convirtiéndose en algo muy elástico, ¿no? Las migraciones internacionales nos hacen pensar en nuevas identidades, la identidad del chicano, del México norteamericano, o del chino que viaja a Europa, o del turco que vive en Alemania, etcétera. Es decir, la idea de nación y la idea de nacional se está rompiendo y está dando un paso a nuevas identidades que no son nacionales, sino subnacionales o polinacionales, ¿no? Esto de México norteamericano. También está la cuestión del género. Ya no es simplemente varón, mujer, que eran las únicas dos, sino todas estas identidades de las que hablamos en el bloque anterior, de transgénero, de homosexuales, bisexuales, nos llevan a pensar que esa identidad cambia, ¿no? Y lo mismo la edad, ¿no? O sea, ya se es adolescente hasta los 30 años o nunca se tuvo adolescencia, etcétera. Como les decía, el gran reto es realmente atrapar la cuestión de la identidad en el mundo tan cambiante, ¿no? Son identidades movibles, son identidades múltiples, siguen siendo identidades porque finalmente el individuo asume precisamente esa posición, pero no es una posición que esté establecida de una vez y para siempre por las instituciones, ¿no? Hay jóvenes que se identifican más como heavy metaleros que como mexicanos, ¿no? Hay mujeres que se identifican más por ser las fans de determinado artista que por tener una condición socioeconómica determinada. La propia clase obrera, que fue durante muchos años el referente básico en términos socioeconómicos, se ha perdido. Ok, yo también quiero plantear algo que es importante. A mí me parece que estos procesos de modernidad y que tienen implícito ese ámbito de crecimiento, de ampliación, de aceleración y transformación de las instituciones sociales que son la base de la conformación de la identidad, ante esa agilidad, sí se ha planteado por muchos teóricos, a veces muy románticamente, que la lengua se pierde, que las tradiciones se mueren, que se ha transformado la forma de conducirse de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres, y se pierden las tradiciones, se dice, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que plantear como posibilidades diversas, ¿no? Por un lado, y una de las posibilidades es que efectivamente ciertos rasgos que definían una cultura, una identidad colectiva o incluso una identidad personal se desquebrajen, se olviden, se pierdan o de manera se extingan, por así decirlo, ¿no? Otra posibilidad es que
ante esa invasión de otros símbolos, de otros rasgos, estos grupos se cierran completamente y hagan más fuerte o más dura la entrada de estos elementos, ¿no? Hemos encontrado tradiciones religiosas que han sido intactas, ¿no? O grupos religiosos, que son intactos, ¿no? O que se resisten a los embates de esta modernidad o estos procesos globalizadores. Y algunos otros que utilizan como herramientas estos elementos extraños, diversos, para integrarlos en su cultura, ¿no? Suponer también que la identidad es rígida, ¿no? Es suponerlo también que hay identidades flexibles, como culturas rígidas, como culturas flexibles, ¿no? Y esto, justamente la coexistencia de ambas, o de estas tres posibilidades, es lo que le da la pluralidad a la vida colectiva en sí misma, ¿no? Entonces, suponer solamente en una arista que se destruyen, me parece que es como delimitar, ¿no? Ciertamente en Chicago se come estas cosas, las mujeres ya piensan distinto, los varones también cambian sus nociones acerca de la masculinidad, hay una infinidad de vertientes acerca del rock and roll, por ejemplo, cuando se tenía sobre un modo muy directo, o muy distinto, o muy dirigido, ¿no? Y de igual manera en una serie de cosas muy puntuales, ¿no? Sin embargo, debemos de considerar que estas posibilidades son diversas, son amplias, porque no son unívocas, ¿no? La complejidad de la vida colectiva, de las identidades, tiene que ver con eso. Algo con lo que ustedes quisieran concluir con respecto a esta temática de la identidad, cómo la podemos ver, cómo la podremos analizar, cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar. Mira, bueno, yo creo que la agenda de la identidad de los estudios culturales, ¿no? No se ha agotado, ¿no? Justamente está abriendo una vertiente muy importante, ¿no? De justamente en este ir y venir tan globalizado ya de información y de sujetos, ¿no? Entonces, justamente yo te podríamos preguntar, tú hablas del Halloween, pero ¿qué pasa cuando también se celebra en Estados Unidos el Día de Muertos? Entonces, esto va y viene, ¿no? Entonces, yo creo que no se ha agotado la agenda. Hay material académicamente para estudiar y estar cuestionándonos constantemente qué es la identidad, ¿no? Y la identidad va a ser cambiante, ¿no? Yo con eso me quedo, ¿no? Sí, de igual manera. Es un tema abierto, es un tema rico en posibilidades de tratamiento académico, de investigación y sobre todo de tratar de comprender el mundo moderno a partir de este particular aspecto social que es la identidad. Sí. Yo también quisiera concluir diciendo que la identidad es un tema bastante amplio a investigar, es un tema que jamás terminaría de agotarse, ¿no? Y sobre todo han estado surgiendo unas nuevas interpretaciones acerca de ello, de lo que es la identidad, cómo se conforma, cómo se construye, hasta llegarse a plantear que la identidad no existe como tal, ¿no? Entonces, permite una serie de análisis, ¿no? Para su investigación. Y lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, quiero agradecer a Adrián Galindo, que nos hiciste el honor de aceptar esta invitación. Igualmente, Karina, muchas gracias por estar aquí. Y nosotros nos despedimos desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y muchas gracias. Pues bien, ya estamos en esta última parte del programa, yo, tú, nosotros, nuestras identidades. Carlos, ¿cómo podríamos resumir estos tres bloques? Bien, yo con lo que quiero cerrar es hacer énfasis al decir que la identidad no existe como un proceso unívoco de análisis, sino que existen distintas perspectivas, distintas vertientes para estudiarla. Tan simple este bloque de programas desde una disciplina, desde otra. Y aquí en sociología, como pudimos ver en las discusiones, también tenemos posturas diferentes, sustentadas en posiciones teóricas muy puntuales, ¿no? Entonces la identidad se puede abordar de distintas maneras y que deja ver cada una de estas maneras una parte que otra no, y abre la riqueza en el estudio y la observación científica acerca de esta temática. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y también, bueno, agradecemos desde luego a Carlos, a la doctora Karina Pizarro Hernández, al maestro Adrián Galindo Castro y, bueno, Carlos Mejía Reyes, que lo tenemos aquí. Todos ellos son investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, amigos, antes de despedirnos en su totalidad, les damos a ustedes las gracias por habernos acompañado el día de hoy y les recuerdo que la próxima sesión de la serie igual iniciará a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana en este mismo canal y no dejen, por favor, a la 1 de la tarde del día de hoy acompañarnos con la serie Haz del Derecho tu Derecho en Mirador Universitario. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo sábado. Carlos, por favor, si te despides de nuestro público. Muchas gracias por la invitación, Angélica, y esperamos seguir trabajando esas temáticas. Y gracias al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, por la oportunidad de presentar estos trabajos. Bien, pues hasta luego.